Hola, hola a todos, buenos días. ¿Qué tal están? ¿Cómo les va? Muchas gracias a quienes nuevamente nos acompañan en esta nueva edición de nuestro podcast sin nombre. Podcast sin nombre. Vamos a someter ahí a votación. Vamos a buscar un nombre para nuestro podcast. Mientras tanto, se llama podcast. El podcast. Estamos aquí con la plana mayor. Vamos a dar saludos a quienes están acá en el estudio. Tenemos a Santiago para ir en orden de las ideas. ¿Qué tal, Santi? ¿Cómo vas? Súper, súper. ¿Ustedes cómo están? ¿Qué dice el viernes? Cansado, tráfico, pero ya es viernes. Pero ya es viernes. Esa es la buena noticia. Esa es la buena noticia. Ok, ok. Y tenemos también a Guille. ¿Qué tal, Guille? ¿Cómo vamos? Todo bien, todo bien. Gracias a Dios. Aquí, como dice Santi, llegamos. Lo logramos. Se logró, se Un día logró. más, un día menos. Está bien. Y Carlitos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues todo bien, ahí acompañado de buenos amigos. Qué buena onda. Lo, Bienvenidos. lo importante es que no solo llegamos a viernes, sino que ya es casi fin de mes. Hasta el suspiro. Pero yo no sé si es bueno o es malo porque no sentí el mes, Pues ¿va? mira, la otra semana es semana corta. Bueno, la otra semana pagan, ¿no? Viernes. Ah, no, El así. viernes no trabajamos. De hoy en 8, todos en la piscina. Sí, o algo así será. Ajá. Sí. Ojalá. Sí, primero hay que celebrar el Día del Trabajador sin trabajar. Sí, Eso es lo importante. pero hoy creo que tenemos un invitado importante, ¿no? Hoy tenemos un invitado. Lo vamos a presentar y después vamos a hablar un poquito de la introducción del tema. Me Vamos a parece. pasar aquí a la camarita. Aquí tenemos a... Uy, se nos desapareció Ronnie. ¿Qué se hizo Ronnie? Creo que tiene apagada su cámara. No, ahí está, como la cámara encendida. ¿Sí? Sí. Ok, bueno, mientras resolvemos, por ahí vamos a ir con Ronnie. ¿Qué tal, Ronnie? ¿Cómo estás? Hola, hola, grupo, buenos días, ¿cómo están? Espero estén bien. Gracias por la invitación al podcast sin nombre, ¿verdad? Y bueno, muy contento de venir aquí a contribuir ahí en lo que pueda, ¿verdad? Y sí, también bastante feliz, ya es viernes y se acerca semana corta y les comparto la idea. Desde Qué la hermana bueno. República de Costa Rica. Desde la Así es, hermana República de Costa Ahí hay Rica. playas bonitas. Hay que ir así es. con don Ronnie. De la Aquí, Juelense para el mundo. aquí los espero con todo el gusto, claro, a ir a playitas. Yo les puedo decir la mala noticia que a Costa Rica, como siempre he ido en modo trabajo, entonces no he podido conocer mucho más allá que las oficinas. Entonces, eh, ahí les dejo de tarea. Qué triste. Ah, no. Les dejo Vayan a de pasear. tarea que la próxima vez que me lleven a conocer algo. Que sea a pasear, no trabajar, por favor. Que no se quede. Fíjate. Bueno, pues Ahí yo nos creo que... encargamos. Excelente, Rocky. Sí, bueno, pues sí, ahí decía Carlitos, le vamos a dar inicio al tema. Si quieren, para contarles un poquito de qué se trata. Hemos estado trabajando en esta serie de nuestro podcast que está enfocada en la transformación digital. Vamos a hacer una pequeña remembranza de las cosas, flashbacks, recuerdos de Vietnam. Hablará. En los últimos episodios, pues iniciamos con el tema de transformación digital en sí. Hablamos mucho de las herramientas, cómo las herramientas pueden hacer que la transformación digital pase o no pase. Tal cual. Luego, pues tuvimos aquí a Birmania como nuestra especialista en la gestión de personal, gestión humana, y nos habló acerca de la parte humana, de la humanización, y cómo hackear al ser humano en este proceso de transformación digital. Y pues también estuvo por ahí acompañándonos John. Y hoy vamos a ir avanzando en este tema y ahora lo que nos trae al ruedo y por lo que invitamos a Ronnie aquí, un especialista en procesos. Como decía alguien por ahí, lo que Ronnie dice se hace. Y tiene mucho que ver con el conocimiento que tiene, porque pues la forma en la que organiza y la forma en la que tiene el conocimiento del hacer que los procesos tengan un sentido, pues ahí es donde
hace que las cosas pasen. Entonces, por eso lo invitamos hoy. Él nos va a acompañar a conversar acerca del tema de los procesos, cómo optimizar los procesos y que pues las cosas pasen, creo yo que es lo más importante, ¿no? Sí, sí, y yo creo que lo más importante es comentar que Ronnie, pues dentro de SPC juega un papel importante, él es nuestro Transformation Manager, porque digamos, si hemos estado hablando de estos temas en los últimos días, es porque SPC también está llevando un proceso de transformación a lo interno para dar una mejor experiencia a nuestros clientes. Y en esa parte, pues entonces Ronnie se ha vuelto un pilar fundamental en la parte de llevar toda la optimización de los procesos y toda la ejecución de esa transformación. Entonces, pues, bienvenido, Ronnie, muchas gracias. Y ahí para ponernos un poquito en contexto, y si quieres, cuéntanos un poquito de cómo una organización debe de empezar a orientar todo este proceso de optimizar procesos, de ver los resultados y cómo podemos llevar esto ya a una acción real dentro de una organización. Claro que sí. Entonces, vamos a ver, cuando hablamos de transformación digital, ¿verdad? Todo este tema de transformación, hay un error estructural que se repite constantemente en las organizaciones, ¿verdad? Las organizaciones normalmente empiezan por tecnología, ¿verdad? Te invierten en herramientas, en plataformas, en inteligencia artificial, que es ahora el boom, ¿verdad? Pero dejan intacto el sistema que debe sostener todo esto que se llaman los procesos, ¿cierto? Correcto. Aquí es donde quisiera, ¿verdad?, regresar a una época atrás en donde un autor bastante lejano sigue siendo absolutamente vigente, que se llama Frederick Taylor. Taylor planteó algo que en su momento fue disruptivo, ¿sí? Él decía que el trabajo no es un arte, es una ciencia, que puede descomponerse, que puede analizarse y puede optimizarse. Y su gran aporte no fue la eficiencia como tal, sino que fue la estandarización. ¿Okay? Taylor entendió que si cada persona ejecuta una tarea de forma distinta, no existe un proceso, existe la variabilidad. Y la variabilidad es la que introduce la incertidumbre, el error y la pérdida de control. Entonces, llevemos esto a un contexto actual, ¿verdad? Hoy estamos optimizando movimientos físicos. Perdón, no estamos optimizando, ¿verdad?, los movimientos físicos. Hoy estamos gestionando datos, es lo que estamos haciendo. Cada clic, cada registro, cada validación es una unidad mínima de trabajo y esa unidad mínima de trabajo está definida o no está definida de forma consistente. Es decir, lo que generamos no es información confiable, es un ruido. Por eso muchas organizaciones al día de hoy invierten en analítica o en inteligencia artificial, ¿verdad? Y obtienen, o más bien lo que no obtienen son resultados. Y no porque la tecnología falle, sino porque los datos nacen de procesos inconsistentes. Entonces, el primer principio es claro, ¿verdad? No puedes construir inteligencia sobre desorden. Pero incluso cuando una organización logra estructurar sus procesos, aparece un segundo problema más sofisticado todavía. Y aquí es donde entra otro autor, que es Norbert Wiener, que Wiener desde la cibernética introdujo un concepto clave, que es el feedback. Él decía que un sistema sin retroalimentación es un sistema ciego. Puede ejecutar, pero no puede adaptarse, es decir, no puede aprender. Y esto es exactamente, Carlos, lo que pasa en muchas empresas y grupos, ¿verdad? Tienen procesos, pero esos procesos no sienten lo que está ocurriendo. No saben cuándo un cliente abandona, no saben dónde se genera fricción, no saben en qué punto se rompe ese flujo. Es decir, funcionan en modo post-mortem, ¿verdad? Analizan el problema cuando ya ocurrió. Entonces, el aporte de Wiener fue cambiar esa lógica, fue introducir la idea
de que un sistema es capaz de detectar esas desviaciones en tiempo real y corregirse. Si lo llevamos a un negocio, ¿verdad? Un proceso digital maduro no espera que el cliente se queje, sino detecta el problema antes. Entonces, si conectamos estos dos autores que les mencioné y estas teorías, ¿verdad? Taylor nos dio la capacidad de estructurar el trabajo y Winner nos da la capacidad de hacerlo inteligente. Y hoy, la verdadera transformación, ¿verdad? Si hablamos de transformación digital, no empieza en la tecnología, empieza en procesos estructurados, medibles y sobre todo procesos con capacidad de aprender. Y yo creo que eso que comentas es un punto muy importante porque a veces las organizaciones quieren brincar a tener transformación, a implementar sistemas, pero no entienden los flujos y los procesos. Y creo que ya en varias ocasiones lo hemos platicado en este foro. Y Guillermo, y en este punto y lo que menciona Ronnie, ¿y cómo ves vos ese vínculo entre el proceso, sistema, retroalimentación? Es que hubieron varios conceptos que hablaban Ronnie que me explotaron la cabeza. Tal vez. Porque estaba a apuntar. Y justamente lo que dice Carlos. Si no hay estructura, si no está la base, y todavía encima que no tenés base, le quieres meter inteligencia, no pasa nada. Me explico, vas a crear un caos optimizado. Es maximizar el caos. Y es un, es O un sea, buen es que punto, es un muy buen punto de partida que menciona Memo, porque creo que hay una falsa expectativa de pensar que la IA nos va a resolver esa falta de procesos y que nos va a dar claridad con esa información que tal vez no está tan bien hecha, ¿correcto? y hay una palabra que me hizo sentido ahorita que hablaba Carlos, se llama estandarización. Ujú. Si yo no estandarizo lo que Ronnie mencionaba, el proceso, la manera de trabajar, una cultura de retroalimentación, crear estructuras y sobre eso ya puedes procesar. Pero queremos meter IA donde no hay nada. Y es que hay un punto importante que acaba de mencionar Hugo, que es la parte de la maximización. Acordémonos que cualquier sistema, sea digital, tecnológico o no, lo que va a buscar es maximizar y optimizar. Y entonces, en ese proceso de maximizar y optimizar, el tema es que si nosotros no tenemos claro que nuestro proceso es eficiente, entre comillas, lo que vamos a hacer y no tenemos la retroalimentación de ese proceso, al meterle un sistema, lo que vamos a es maximizar y optimizar el caos, que es justo lo que mencionaba Santi, o sea, y lo mencionaba Guille también, o sea, vamos a optimizar ese caos, optimizar ese desorden, se va a multiplicar, se va a Correcto. maximizar y entonces fórmula para el fracaso, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos? Y ahí regreso otra vez a Ronnie. Ronnie, ¿cuál debería ser el starter para poder que una organización no muera en el intento de optimizar o de digitalizar los procesos? Aquí es donde entramos al principio que les mencionaba, ¿verdad? Usted no puede construir sobre el desorden. Tienen que estar los procesos ordenados, estructurados, con todo lo del feedback, retroalimentación, todo lo que les mencionaba. Y a partir de eso, usted tiene que comenzar a construir las bases para poder hacer una transformación. Usted no puede construir sobre el desorden, usted no puede construir sin estandarización, usted no puede construir procesos que al final terminan más bien, como dicen ustedes, abonándolo, pues haciendo más grande ese desorden. Automatizamos, sí, automatizamos cuando ya el proceso esté totalmente claro, definido y sea un proceso seguro. Pero si usted automatiza los procesos que usted tiene hoy sin tan siquiera revisarlos, ajustarlos o mejorarlos, usted lo que está automatizando es el desorden y se hace más grande, No, definitivamente. y cabal lo que mencionabas, lo de Winner, pues bueno, yo que soy más técnico, digamos, ¿no? Al final de cuentas,
pues pega en todo, porque qué punto tan importante saber, y creo que nos pasa en tecnología y en muchas áreas. No sé cómo te pasa a vos, Memo, Carlitos, Hugo, Ronnie, pero a veces es muy difícil y es muy tardado poder decir dónde se rompió, dónde falló, dónde nos volvimos más lentos. Entonces, con toda esta automatización, si nosotros no logramos tener esto claro y ya lo metemos, por ejemplo, no sé, lo que está de moda ahorita, ¿verdad? Un agente de AI y demás que toma decisiones. Si yo no tengo claro ese proceso y esta inteligencia artificial ya toma decisiones, ¿cómo vamos a ver realmente dónde falló el input que esperábamos y cómo lo vamos a corregir rápidamente, ¿verdad? Entonces, creo que es una base fundamental para muchas áreas que podemos tener en tecnología, transformación, gobernanza y demás, ¿verdad? Ok. Y en este hilo conductor, solo estoy tratando de articular mis pensamientos. El primero es que no puedo construir sobre el desorden. Totalmente de acuerdo. El segundo, que una de las ventajas que me da a nivel de mercado la transformación digital, de acuerdo a los conceptos y los autores que nos compartía Ronnie, es detectar desviaciones en tiempo real Claro. para poderlas corregir. Correcto, ¿Estoy en lo correcto? correcto. Hay que Sí. el maestro Ronnie nos confirme. Sí, sí, está Sí, correcto. sí, una pregunta que les quería hacer yo ahí, y especialmente a Ronnie, una cosa importante es, ¿qué es lo que realmente tiene que un flujo pase? ¿Qué es lo que hace que se bloqueen las cosas? Estábamos hablando acerca de, pues, tener claros los procesos para poder organizarnos, ¿no? Pero ¿qué es lo que crees ahí que es lo que realmente hace que las cosas se detengan? Ok, vamos a ver, una vez que logramos ver el proceso, ¿verdad? Entonces viene la parte más difícil, que es cuestionarlo, porque ya no hablamos o ya no vamos a hablar más de diseño, hablamos de eliminar. Y aquí es donde entra nuestro querido amigo Taichi Ono, que Taichi Ono es uno de los creadores del sistema Toyota, un sistema muy conocido en toda la industria y bueno, ya sabemos todo lo que ha logrado Toyota. Entonces, Ono introdujo el concepto de la muda. La muda, entiéndase, el desperdicio, pero no cualquier desperdicio, sino todo aquello que no agrega valor al cliente. Y esta idea, pues es profundamente incómoda, ¿verdad? Porque obliga a mirar cada paso del proceso y preguntarse, ¿esto realmente aporta valor o solo existe por costumbre? Claro. Entonces, en la era digital, este problema se vuelve más complejo. ¿Por qué? Porque muchas organizaciones, de nuevo, no eliminan el desperdicio, lo automatizan. Digitalizan aprobaciones innecesarias, mantienen controles que nadie cuestiona, generan reportes que nadie usa o nadie ve. Y aquí está el error crítico, ¿verdad? La tecnología no elimina el desperdicio, lo escala. Es decir, y es lo que estábamos hablando, lo hacemos más rápido o hacemos más rápido con la tecnología lo que nunca debió existir. Pero incluso cuando eliminamos este desperdicio, hay otro error conceptual aquí. Y aquí es donde entra Eliyahu Goldratt, ¿verdad? Con la teoría de las restricciones. Goldratt planteó pues algo bastante potente y él decía que un sistema no mejora optimizando todas sus partes, mejora cuando interviene su restricción. Su aporte fue cambiar el foco o más bien, él lo que hizo fue entender que siempre hay un punto que define la velocidad de todo el sistema, lo que él llamaba el Herbie, y todo lo demás está subordinado a este punto. Entonces, si optimizas algo que no es la restricción, no estás mejorando el sistema, estás generando eficiencia local sin impacto real. Y esto es algo que pasa constantemente en las organizaciones, ¿verdad? Se invierte tecnología donde es visible, donde es cómodo, porque somos acomodados, pero no donde está el problema real, ¿verdad? Yo he visto equipos altamente optimizados detenidos por una aprobación, por una dependencia, por procesos que nadie cuestionó en su momento. Entonces, mismo ejercicio que antes, ¿verdad? Que les hice, ¿qué pasa si conectamos estos autores?
ONU nos enseña a eliminar lo que no aporta valor, el de servicio con su metodología Toyota. Y Goldratt nos enseñó a enfocarnos en lo que realmente limita el sistema. Y con esas ideas es que nos tenemos que abordar a la pregunta que vos decías. Y ahí tengo una interrogante que me surge en todo esto, y llevando un poco el hilo conductor, como diría mi amigo Guille, es, vamos a ver, porque a veces empezamos a confundir términos. Hablamos de sistema, hablamos de procesos, hablamos de automatización, hablamos de optimización, pero cada cosa es diferente, digamos. Y en el hilo es, el sistema es un conjunto de procesos. Y el proceso, obviamente, y lo estoy tratando de aterrizar para que todos nos veamos con el mismo, con el mismo concepto. Entonces, el proceso es aquello que tiene una entrada, ejecuta una acción y produce una salida. Correcto. Pero luego, cuando definimos los procesos para armar un sistema, ahí vamos también a buscar después optimizarlo, que es lo que mencionaba Ronnie, quitar el desperdicio. Y luego de eso vamos a buscar automatizarlo para hacerlo eficiente. Ok. No sé si vamos en la misma línea. Sí, sí. Sí, sí. Una cosa importante ahí es el costo de esa ineficiencia, ¿verdad? Lo que le va a costar realmente a una organización no limpiar la mesa antes de empezar a hacer una automatización, una optimización o algo por el estilo, ¿no? Sí, y es que vienen puntos como, por ejemplo, tampoco puedo depender, mis procesos pueden depender 100% de la digitalización o de la automatización, Ahora sí. pero Entendí. tenemos que ser también eficientes y buscar esa automatización, porque a la vez también queremos resiliencia, ¿verdad? O sea, si algo Correcto. llega a pasar, ¿cómo sigo si no tengo procesos digitales? Entonces, es un tema bastante complejo que se amarra a lo que hemos venido hablando de las personas, de la Ujú. mentalidad, de la cultura en los podcasts anteriores, pero realmente cuando entramos al proceso, como decía Ronnie, muchas veces no nos queremos ensuciar las manos en el proceso porque ahí es donde está todo el desorden, ¿verdad? Correcto. Fíjate, Carlitos, que con lo que estabas hablando, con lo que explicaba Ronnie, hay algo que se le llama la traza de la queja. Esos procesos, como bien dice Ronnie, no son visibles, ¿verdad? Que en teoría no demuestran valor, pero sí lo hay, como una aprobación. Aquí aprobación que depende de un correo que no se lee, Un clásico. Ujú. ¿verdad? Paso Es positivo. ¿Quién clásico. tiene más de buzones, dice, de correos sin leer en su uso? Así. Y dice que la traza de la queja no se obtiene por fuera, se tiene en la conversación con las personas, porque ellos te van a decir qué tan lento te responden Claro. o qué tan ágil te aprueban o cuáles son esos procesos que no les gusta hacer, aquello que se detiene. No, ahí lo que estaba diciendo Ronnie nos ayuda a entender justo dónde es que las cosas se pueden estar estancando. ¿Qué puede ser eso que haga que las cosas no caminen? Ahí habla acerca de ese pequeño proceso que o no se había estudiado, que no se había analizado y que empieza a generar los verdaderos problemas. Y Guille tenía una historia ahí de algo sobre esto. Te estabas contando antes Del de... acueducto. Sí, básicamente uno puede hacer un acueducto, le puede echar tubería, la pinta, tubería MT, dirían por ahí, ¿verdad? Lo construiste, esforzás, invertís y haces todo nuevo. Claro. Tenés un turrillo, hagamos el Motagua. Tenés el Claro. Motagua que entra, lo tratás, pagás derecho de uso de las fincas, pero resulta ser de que el agua no llega al otro
¿Qué hay en medio? Una piedra en todo ese caudal. Invertiste en tubería, pintura, cimientos, derecho de llave de las fincas, pero igual el agua no llega. ¿Y por qué no llega? Porque hay una piedra. Y la piedra es el proceso. ¿Qué puede ser? Un cuello de botella. No. Gracias. Hay un tema que, ahorita que acabas de hablar del proceso, el cuello de botella, y cuando empezamos en este proceso de automatización, la gente se está acostumbrada al desorden y a que las cosas funcionen bajo un desorden. Y cuando empezamos a organizar los procesos, los sienten burocráticos y los sienten tediosos y que puede complicar la agilidad, entre comillas, que hoy la organización tiene o la adaptabilidad que la organización tiene. Y la pregunta aquí que tiro al foro es, ¿los procesos ayudan al empleado o lo castigan? La burocracia, ¿verdad? La burocracia. Hay burocracia, creo yo, tecnológica. Por ahí estaba viendo hace poquito un tema de eso. El automatizar, si vos tenés procesos burocratizados, te terminan burocratizando las automatizaciones. No sé si me explico. O sea, si no optimizas un proceso de forma adecuada, si no limpias el camino, si no quitas todo eso que está estorbando, vas a traerlo hacia tus procesos ya automatizados, mejorados, etcétera. Y en la tecnología también puedes meter burocracia. Un formulario que tiene que firmar 10, 20, 30 personas, ¿verdad? Para poder pasar una autorización. Ahí de repente, Ronnie tiene mucha experiencia al respecto en este tema de limpiar la burocracia en los procesos. No sé si vos Quitar las tenés ahí. piedras. Yo Quitar las piedras. agregando la pregunta ya a Ronnie, porque sé que tiene mucho conocimiento. Ronnie, ¿qué puntos has utilizado vos para identificar esa burocracia? Porque a veces incluso está como que bastante oculta, ¿verdad? Y muy justificada. Voy a ir en orden con las respuestas, ¿verdad? Entonces, cuando ya metemos, o más bien esta parte de la conversación o esta parte de los procesos, aquí es cuando normalmente se rompe todo, podemos decirlo así. Es cuando aparece el factor humano y lamentablemente muchas veces la reacción es culpar a las personas, ¿verdad? Cuando estamos hablando ya en factor humano, en agilidad. Pero la realidad es otra, ¿verdad? Cuando estamos hablando de que los procesos fallen, los procesos al fin y al cabo no fallan por la gente. Y lo que nos tenemos que llevar es que los procesos fallan por cómo están diseñados, ¿verdad? Aquí quisiera citar a Max Weber, ¿verdad? Que Max Weber introdujo un concepto de burocracia o la burocracia como una forma de organizar el trabajo de manera racional, predecible y controlada, ¿verdad? Pero al fin y al cabo, su aporte fue sumamente fundamental para escalar estas organizaciones. Pero Weber también advirtió algo, ¿verdad? Que muchas veces olvidamos y es el riesgo de lo que se llama la jaula de hierro. ¿Ok? Cuando los procesos se vuelven tan rígidos que dejan de servir al negocio y empiezan a servir a sí mismos. Y eso es exactamente lo que vemos hoy, ¿verdad? En algunas industrias. Procesos diseñados para controlar, que terminan generando fricción y a servir a sí mismos. Y eso que mencionas es súper vital porque a veces el proceso se hace para controlar a las personas y no para ser más eficiente. Correcto. Y ahí es donde tenemos que ir definiendo el objetivo de los procesos y la visión que se tiene y hacia dónde queremos orientar, optimizar, controlar ahora, ¿verdad? Automatizar. O sea, y hoy con la inteligencia artificial buscar automatizar y que se haga rápido. Hay un concepto que mencionó Ronnie y no habíamos dicho y es uno de los principios de esta conversación, que es la fricción. La fricción es un asesino Inevitable. silencioso. Claro.
es inevitable, creo yo, ¿verdad? O sea, siempre va a existir fricción. en Porque cualquier te parte. afecta en la rentabilidad del negocio, te afecta en la experiencia del cliente y en la operación de tu organización. Se le llama a la fricción como el cansancio del negocio. Burnout. El El negocio. Ay, no. De hecho, la fricción es como que estuvieras en una silla giratoria, ¿verdad? En donde vas para todos lados, te cansas, te agotas y no avanzas. Y muchas veces se simplifica cuando copias datos, dejas los datos ahí, no les das uso, haces tareas repetitivas y esas tareas repetitivas lo único que va a causar es algo que se llama burocracia, va a causar también un cansancio, una fatiga y frustración dentro de tus colaboradores en la organización. Por eso se le llama el asesino silencioso. Y para eso se crea una estructura de procesos estandarizada basada en todos los autores que comentó Ron. Justamente. Ahí si me permitís, Ahí Ronnie tenía algo que compartirnos, creo. no, Guille, nada más para abonar a la idea. Cuando tenemos procesos que generan fricción, esto es igual a tener procesos que generan lentitud y que generan desconexión. Sí. Sí, La burocracia del Estado. No sé. No, y pregunta el la millón. gran piedra. Pregunta el millón aquí para Ronnie y todos. ¿Puede existir procesos sin fricción? ¿O es algo con lo que debemos lidiar y ir manejando? ¿Qué opinan ustedes? Todos callados. Yo filosofando. ¿Hay alguna posibilidad? Yo creo que la fricción siempre va a existir en cualquier cosa que genera un cambio. O sea, yo creo que como seres humanos estamos acostumbrados a la rutina, nos acomodamos fácilmente, el status quo. Lo mismo creo yo que le pasa a una empresa, pues al final es un organismo vivo y se acostumbra a la forma de hacer las cosas, aunque no sea la mejor manera. O sea, en Claro. todos lados hay, no sé, para abrir y cerrar la puerta hay que cargarla un poquito para que clave y al final nos acostumbramos a hacer eso, pero eso hace que cuando alguien entra se tarde más en levantar la puerta que solo cerrarla y abrirla. Yo comparaba la fricción con algo que ustedes dos manejan bien, Carlitos y Santi, el apetito a riesgo, ¿verdad? Claro. La fricción es, tengo que reducirla, no puede desaparecer, sí, pero lo tengo que reducir y para eso está la Tal cual. transformación digital, para buscar reducir fricciones, para mejorar experiencia del cliente, mejorar en cadena de valor y poder traer agilidad al negocio, ¿verdad? Entonces, al final de cuentas, es reducir la mayor cantidad de fricción para que el agua, como el concepto que decía, fluya y no llegue a cuentagotas, sino te llegue clara y te llegue la mayor cantidad posible para generar valor al negocio. Y acordémonos que estamos hablando de transformación. Entonces, desde el momento que dijimos, vamos a transformar la Es un organización, cambio. ya es un cambio, ahí hay fricción. O sea, Claro. de entrada ya Sí, entraste con Ya los tacos por delante. rompes con ese status quo, o sea, Sí. vas a cambiar algo. Entonces, las personas pueden llevar o recibir ese mensaje de la transformación como algo positivo y decir, bueno, vamos a ser un habilitador para generar nuevas oportunidades, para hacer más ágil las cosas, para que no haya carga de trabajo. Pero al final, pues, como decía Hugo y lo mencionaba en un momento, al final las personas están acostumbradas al proceso desordenado, digámoslo así, a donde no existe un proceso como tal. Y entonces el hecho de empezar a poner procesos va a tener mucha resistencia porque las personas no van a querer hacer de la misma manera las cosas. Y entonces aquí es donde viene el tema. Eso nos vuelve más eficientes porque si todos sabemos cómo hacer las cosas en el término del tiempo y del entrenamiento y de todo, vamos a ser más ágiles, Claro. pero no va a ser de la noche a la mañana, va a ser después de un proceso de adopción de esa transformación y de esa nueva cultura. Ahora, ¿qué opina don Ronnie? ¿Se puede Sí. quitar la fricción? ¿Se maneja? Cuénteme. Existen procesos y cambios sin fricción. Estaba dejándolos ahí que
¿verdad? Peléense. Expresar que es bien Hablen, bonito. pequeños saltamontes. Todo esto tenemos que acordarnos de que en algún momento, ¿verdad? Este tema de procesos y eficiencia de procesos, transformación digital, etcétera, esto viene ocurriendo desde hace muchos años atrás. Y ya, cuando, por ejemplo, que yo he nombrado hoy, y lo voy a seguir haciendo, ¿verdad? Ahorita en un ratito, estos autores es porque ya a alguien le pasó, ya alguien vivió esto, ¿verdad? Y pues de alguna forma, pues ellos lograron, y estos autores lograron definir o darle respuesta a esas interrogantes que nosotros tenemos. Entonces, de lo que estamos hablando ahorita, ¿verdad? Ese tema central de fricción y esto, es donde entra Richard Thaler, ¿verdad? Con una perspectiva completamente distinta. Thaler, y ojo, él fue o trajo esta teoría desde la economía conductual, donde él plantea que las personas no toman decisiones racionales, toman decisiones fáciles. ¿Okay? Entonces, su gran aporte fue, perdón, Hugo, ¿decías algo? No, lo cómodo, decía yo. Sí, exacto. Entonces, el gran aporte de este autor es que el concepto de nudge, diseñar sistemas donde el comportamiento correcto sea el camino más simple. Y esto cambia completamente la lógica de los procesos, ¿verdad? Ya no se trata de obligar, se trata de diseñar. Si el proceso Claro. es correcto, es complejo, la gente lo evita. Si el No, tal cual. proceso seguro es fácil, la gente lo salta. Entonces, ¿qué les estoy diciendo? Y les repito lo que les decía al principio, el problema no es la persona, es el diseño del sistema. No, y qué buen punto tocar, Ronnie, porque cabal, uno como siempre trata de eficientar el tiempo y que, no sé, en vez de sean 24 horas al día, fueran 48, ¿verdad? Entonces, Igual sería en el mismo desorden. sí, no, total. Pero, cabal, lo que menciona Ronnie, ¿verdad? O sea, un ejemplo claro. Vos querés hacer ejercicio, entonces venís vos y vamos a meter al mejor gimnasio de Guatemala, está a 3 kilómetros de tu casa, a la hora que vas a ir es hora pico, entonces esos 3 kilómetros van a volver, no sé, 1 hora y media, 2 horas. ¿Qué tan real va a ser que vos vayas, aunque pagues, no sé, un año del gimnasio? O sea, no va a pasar. Que te cuente Guille. Ya lo exhibieron. Sí, de hecho, fíjate que vos estás diciendo algo que me suena al libro este de hábitos atómicos. Correcto. Hábitos Ahí atómicos. hablan mucho de esos principios esenciales, y yo creo que también aplicaría a cuando estás haciendo cambios en procesos, cambios en actividades, etcétera. Y para mencionarlos un poquito, dice, primero hacerlo obvio, hacer que las cosas estén ahí muy evidentes. Segundo, hacerlo atractivo. Ahí yo creo que una de las cosas que vos decías era el hacerlo sencillo, el que no tenga que dar una gran vuelta para que las cosas pasen, sino que hacer que sea mucho más sencillo para que no sea un problema. Y el último que era hacerlo satisfactorio. O sea, sí me sonó mucho a eso porque pues estamos hablando de generar un cambio en la conducta, un cambio en las personas y que tampoco de repente ese libro, perdón, habla de hacer las cosas de a poquitos, pero con un sentido y para alcanzar un final que estás esperando, ¿verdad? Creo que por ahí va a ir. Ahora, Ronnie, solo tengo una duda. En esta conversación, un proceso tiene que ser simple, flexible y ágil, ¿correcto? Correcto. ¿O hay otros ingredientes adicionales? ¿Qué mal le echas a la receta? Lágrimas de cocodrilo. Vamos a ver, y aquí quisiera otra vez devolverme la teoría, ¿verdad? Se suma o suma a estos autores que he estado mencionando a Edward Deming. Edward Deming Dando un check introduce el El ciclo de la concepto mejora. de la mejora continua del PDCA, ¿verdad? De planear, hacer, verificar y actuar. ¿Qué hizo él? Y en respuesta, entonces, Guille, su aporte fue entender que los procesos no son estáticos, son sistemas vivos que necesitan revisarse constantemente, así de fácil. Si no hay mejora continua,
no te mantenés igual, sino que vas a retroceder, básicamente. Y ojo, aquí estamos dejando por fuera uno, ¿verdad? Que realmente creo que un poco más hacia acá de la historia actual, ¿verdad? Que es Bill Gates, ¿verdad? Que aporta una idea muy clara, que es que la tecnología es un amplificador. ¿Qué quiere decir esto? Que si el proceso es bueno, amplifica eficiencia. Pero si es malo, de nuevo, amplifica el problema. Entonces, ¿qué les conté en este bloque, verdad? Weber nos dio estructura, ¿cierto? Thaler Correcto. nos dio comportamiento. ¿Qué nos trajo Deming? La respuesta ahorita a lo que decís, Guille, nos dio evolución. Y Gates nos termina dando perspectiva. Entonces, la conclusión para mí es clara, ¿verdad? La transformación digital no es un problema tecnológico, es un problema de diseño de procesos centrados en humanos. Claro. Yo creo que ahí cubriste el triángulo, ¿verdad? Personas, procesos, tecnología, que al final ese es el ciclo de todo este proceso que llevamos de transformación en ¿Correcto? cualquier organización. Ujú. Y ahí hay un elemento que al final se vuelve que es cultural, ¿verdad? O sea, la organización tiene que crear una nueva cultura. Hace un tiempo alguien me platicaba y me decía, ah, cuando y Japón y estos países tuvieron que desarrollar y transformarse como país Ujú. para ser más eficientes y buscar nuevos recursos. Ellos hicieron propia la cultura. O sea, todo lo que estamos hablando es parte de una cultura Permearon en la cultura esos hábitos, esa disciplina. y eso es uno de los procesos o de las partes complicadas para nosotros, para los países latinos y para otros países, porque al final de cuentas nuestra cultura no es tan estructurada, ¿verdad? O tan Está disciplinada. tropicalizada de todos los Entonces, aspectos. por eso nos cuesta mucho pensar en culturas eficientes, en culturas estructuradas dentro de nuestras organizaciones y adoptar esos cambios, porque vivimos de fuera en una cultura de desorden y de caos, y luego queremos que nuestras empresas sean eficientes y funcionales y estructurales. Y entonces, como aquí hay una disonancia, digámoslo así, en nuestro cerebro de quiero ser súper estructurado y formal, pero afuera pues tenemos elementos que no nos permiten ser de esa manera, ¿verdad? Y los sistemas de salud, de seguridad y etcétera, etcétera. Entonces al final, eso es parte de esa disonancia. ¿Por qué menciono esto? Porque al final de cuentas, dentro de una organización tenemos que culturizar esto, volverlo parte del ADN y que las personas se sientan parte de esto para que todo un proceso de transformación y vaya hacia adelante, porque al final de cuentas son las personas las que van a ser los habilitadores de ese proceso de transformación, la tecnología, las herramientas y los procesos del camino, ¿no? Entonces, por ahí va el ciclo de cómo podemos llevar adelante todo un proceso de transformación y teniendo claro que el proceso es el camino por el cual tenemos que caminar. Y si Sí. ese camino no es eficiente, no está bien estructurado, no está limpio, no está, y pues todos los elementos que ya hemos ido platicando, va a ser muy difícil que las personas caminen por ese camino y va a ser muy difícil que las herramientas nos funcionen para ir por ese camino. Yo No sé tengo qué. una duda. Ahí pensando en varias cosas, porque siempre ando leyendo cosas extrañas, dijiste vos. Pero aparecía así como Fogg, que lo ocupa mucho para como crecimiento personal. Él lo que hizo al final de cuentas fue un libro de microacciones, que decía que era lo mínimo que vos tenías que hacer de una tarea. Por ejemplo, no sé, volvemos al ejemplo del ejercicio, ¿verdad? Vos no tenés el hábito de hacer ejercicio, no te vas a poner de meta que por lo menos vas a hacer 1 hora de ejercicio y vas a estar súper marcadito, ¿no? O sea, no va a pasar. Pero sí te puedes poner que por lo menos, no sé, la primera semana te levantes a la hora que dijiste o a la hora que fue, te pongas los tenis y que por lo menos des una vuelta de 5 minutos. Y que con esa microacción, pues se vuelva tan repetitivo que se vaya construyendo al final de cuentas el sistema, ¿verdad? Entonces, agregando lo que mencionaba ahí Carlitos,
al final de cuentas esas culturas fueron haciendo microacciones, microcambios en la cultura que fueron haciendo esa transformación completa. Entonces ahí que Ronnie es el gurú de esta parte. Yo veo también que es un parte como de procesos y de cultura donde tenemos que hacer esos microcambios con cosas fáciles y ágiles para que vayamos haciendo esa transformación y que realmente se vaya eficientando, que se vaya haciendo algo realidad, más que ponernos una meta súper lejana, por ejemplo, que en vez de darnos alegrías o pequeñas, digamos, recompensas, nos den tristeza porque lo vemos tan lejano que nunca va a suceder. Si ves los ¿Cómo ves quick wins. esa parte, Ronnie? Sí, y yo estoy completamente de acuerdo. A ver, los procesos no son operativos, son estratégicos. Una organización no escala por la tecnología que implementa, ¿verdad? Escala por la calidad de sus procesos. El gran error que tenemos hoy, o que tienen muchas empresas, ¿verdad? O la mayoría, el gran error sigue siendo pensar que la transformación digital es implementar herramientas simplemente, cuando en realidad es rediseñar cómo fluye el trabajo, ¿verdad? Y hacia adelante, todo hacia adelante. Y ahí el desafío, una vez que vamos hacia adelante, el desafío es mayor, y ya no hablamos solo de automatizar, sino que ya va a cambiar el concepto y vamos a hablar de orquestar, ¿verdad? Procesos que se adapten, que aprenden, que toman decisiones en tiempo real, porque al final, y como vos lo decís y lo dice Carlos, los procesos no son otra cosa que una cultura en movimiento. Correcto. Muy buen punto Muy que buen punto. tocas, Ronnie. Muy buen punto, la cultura. Sí, justo eso de crear esos pequeños hábitos, creo yo que en cuanto a procesos o tareas diarias, hay que encontrar como qué Tal es lo cual. importante y empezar a hacer que se vuelva una práctica común, algo El cotidiano. clásico que dice Guille, el mínimo, el producto mínimo. Ah, el producto mínimo viable. Producto viable, sí. No, de hecho, fíjense que estaba leyendo un poco en Ujú. estos días. Dice que en la transformación digital tenemos que ir por quick wins, ¿sí? Resultados rápidos. Porque si escoges procesos largos, ¿verdad? Te vas a desgastar. Ujú. Procesos que te lleven 2, 4, 5 años, te vas a desgastar en ese proceso. Entonces, la transformación digital, como mencionaba en un inicio, se vuelve abstracta. Me explico, porque la volvés tan larga y compleja que no resolves un problema de negocio rápido. Entonces, entendía de la parte de dinamismo, porque los procesos son dinámicos, se van moviendo. Tenés que escoger esos procesos, igual que los hábitos, pequeños. Empezar por partes pequeñas que tengan resultados rápidos, que sean visibles, pero no solo visibles, que cuando abran el capó del carro realmente haya un valor al negocio que te va a traer una agilidad al proceso de negocio. El agilismo, lo dijiste un montón de veces, agilismo, es justo ahí es donde pega, ¿verdad? Esos Correcto. sprints Sprints, que te hacen tener logros rápidos, estás buscando hacer cambios, ¿no? pues no vamos a leer aquí el manifiesto ágil, tranquilo. Aquí está, Ronnie. Ya, No. ya les iba a decir, eso es otro podcast ahí, con gusto, pero ya eso es otro tema. Yo, Sí, ¿no? yo quiero dejar algo también, porque bueno, ya como que hablamos de la base, de toda la estructura, del tema de los hábitos, de la cultura y todo. ¿Qué pasa con la organización que hoy está en este proceso y que de alguna manera está empezando a tener problemas de frustración porque probablemente no están llevando bien este proceso o no definieron bien los procesos, mejor dicho, y por eso los está llevando a un proceso de frustración ahorita? ¿Cómo manejar el fracaso y la frustración sería Un tal vez la psicólogo. pregunta? No, un psicólogo. Con No. un psicólogo, sí. Ay, ¿Cómo manejar el Psicólogo fracaso y la empresarial. frustración en este intento de la transformación basado en esto de la parte de los procesos?
Sí, ahí creo Ahí que le voy a hacer la Ronnie- palabra a Ronnie. Creo que es el único Que nos puede ilumine. tener una respuesta al respecto. Evaluación. El Evaluación estado. es la respuesta. ¿Por qué? Vamos a ver, si usted tiene un proceso de transformación y las cosas se pegan o tenemos los cuellos de botella que mencionaba por ahí Guille, entonces usted tiene que tener ya los planes registrados para poder hacer los ajustes y quitar esa piedra de ahí, del ejemplo que daba Guille. La cultura ya ahí entramos en otros temas, creo que son diferentes al foro porque todo cambio de transformación tiene que ir acompañado de gestión del cambio organizacional. Y para eso existen De eso hablamos la sesión anterior. de eso existen metodologías como el ADCAR, ¿verdad? La gente de Proxy, y bueno, y hay gente que se encarga ahí o nos encargamos de ese tipo de trabajos. Y Carlos, es muy importante, y lo hablábamos hace un momento atrás, el tema de eliminar los desperdicios, ¿verdad? Tenemos que identificar ¿Por qué me dice así? tenemos que identificar esos desperdicios, ¿verdad? De nuevo, basado en la teoría que acabo de hablar, y a partir de eso entonces revisar si agrega valor o no agrega valor muchos de los pasos que tenemos. ¿Cómo manejar la frustración? Es cultural, no procesos no rígidos, tienen que ser flexibles y tienen que acompañar a las personas. Y lo repito, porque todo esto es una cultura en movimiento. Y ahí un punto es la frustración va a ser parte del proceso. Sí, claro, Y en todo. entonces, el hecho que sintamos esa frustración, que sintamos ese stopper en algún momento, no quiere decir que el proceso esté malo. Y por eso amarra mucho lo que dice Ronnie de medir. Porque si no medimos el proceso, si no medimos que el cambio real y tenemos claro el objetivo de ese cambio que estamos haciendo, probablemente la frustración nos empiece a ganar. Mientras que si tenemos claro cómo medir y qué es lo que realmente buscamos con ese proceso de transformación y toda la parte del agilismo, al final vamos a seguir viendo la luz, ¿verdad? En el camino y tenerlo claro. Y ya hay un tema que quiero meter más que va muy amarrado a todo este tema de los procesos y es la parte de la innovación. Cuando estamos en todo este proceso de reconstrucción de una organización y revisando los procesos, y la innovación también se vuelve importante, ¿verdad? Y creo que hay elementos importantes que tenemos que tomar es que y tenemos que ser muy proactivos y muy abiertos a este ciclo, ¿verdad? Y poder ser proactivos desde el punto en donde estemos de aportar ideas para innovar y mejorar el proceso, porque el hecho que el proceso se construya no quiere decir que el proceso esté escrito en piedra y cualquiera de nosotros podemos buscar ser eficientes para ese proceso de mejorar Claro. y no sé qué opina. De hecho, ahí creo que, y como ya vamos cerrando, porque estamos sobre el tiempo. Sí, ya se Ah, emocionó, Carlos. hay una pregunta, de hecho, bastante profunda como lo que vos decías, y creo que es algo que nos tenemos que plantear todos. Si tuviéramos que elegir un proceso de nuestro día a día, que hoy mismo borraríamos y tengamos que volver a diseñar desde cero, bajo una lógica digital, ¿cuál sería? Eso La- creo que es nos- algo que nos tenemos que plantear. Esa pregunta me la tienes que decir antes de venir al podcast. Sí, no me le digas No. ahorita. No tuve Es que tiempo de pensarla. después de Ya. todo lo que dijimos, eliminar lo que está estorbando, buscar evitar la frustración, hacerlo sencillo, hacerlo ágil, etcétera. Todos tenemos en nuestra vida cosas que hacemos todos los días. Entonces, bajo la perspectiva digital, no sé, cuando voy a una reunión y tomo notas, ¿qué hago con esas notas al final? Por ejemplo, un pequeño ejemplo. Eh, ese proceso a que me lleva es un proceso digital, tal vez lo hago en papel, al principio lo puedo convertir en algo digital y una vez lo convierto en algo digital ya puedo aprovechar esas notas, no sé, compartirlas, enviar un correo electrónico, disparar, cosas que tengan que estar pasando, asignar tareas, etcétera. Va, ahora yo
Yo te la devuelvo a vos. De la pregunta que hiciste, he empezado respondiendo uno, así más me das otro ejemplo. Me das ideas. Yo creo que podemos dejar ahí el chat para que nuestros y acompañantes de que nos escuchan y puedan contar un poquito de esa respuesta. Pero creo que al final, creo que todos podemos hacer o mejorar algún proceso, como dice Hugo, en algo de nuestras vidas, de lo que hacemos en el día a día. Sí. A mí me dejó pensando porque dice Hugo, tengo notas, las tengo escritas, las paso a digital, pero la pregunta es, ¿realmente pasa algo con eso? Hacer que pase algo. Exacto, o sea, porque tenés tareas, compromisos, ¿verdad? Tenés cosas puntuales, pero ¿realmente va a suceder algo con eso que tenés ahí? O como decía Ronnie, lo vas a dejar estático y no se va a mover. Y ahí es donde se rompe el proceso que se diseñó en la organización. Hacer, Correcto. como decimos muchos nosotros, que las cosas pasen. Acerca de las cosas. Claro. Yo tengo una Exactamente. conclusión. Que me dejen que pensar este Ronnie sí nos deja Y lo nos complicó. deja con más dudas, fíjate, pero no, pero realmente creo que son temas muy importantes porque tanto en tecnología, en vida personal, en lo que está sucediendo a nuestro alrededor, en nuestro entorno completo, hay muchos cambios acelerados. Bueno, ustedes que son padres de familia, incluso la educación de los niños, Sí. todo, o sea, demasiado. Entonces, basándonos en todo lo que hemos hablado y demás, y con todos los cambios, tenemos que tener claros los procesos, nuestras microacciones y demás, para que con eso seamos ágiles para el cambio y poder reorganizar esos procesos rápidamente. Entonces, incluso para las organizaciones, esa rapidez de reorganización, de ver dónde está el fallo, de cómo podemos innovar, de cómo mejoramos la cultura, creo que ahorita va a ser lo clave que nos va a funcionar y a todos los que están como líderes y demás, para que las empresas sean resilientes, sean los líderes, etc., porque se vienen muchos cambios rápidos. Esa sería mi conclusión. Sí. Ronnie, de repente, para ir cerrando, si nos puedes dejar una reflexión final, que es la forma en la que cerramos comúnmente este podcast. Excelente. Yo quisiera hacer más que una reflexión, es un consejo para todos los que estamos en Un este foro, regaño. ¿verdad? No, un consejito, una reflexión. Entonces, antes de automatizar cualquier proceso, deténgase y haga esto que es bastante poderoso y se lo puedo asegurar. Es dibújelo, pero no lo dibuje en un sistema complejo, no se meta ahí a usar nada muy sofisticado, ninguna herramienta muy sofisticada, utilice una hoja, una pizarra, ojalá una pizarra así bien grande, ¿verdad? Donde usted pueda dibujar todo el proceso. Y donde usted pueda verlo, usted pueda ver lo que llamamos el end-to-end, ¿verdad? De forma completa. ¿Por qué? Porque lo que usted no ve, usted no puede cuestionar. Y cuando usted lo tenga visible, usted lo va a poder recorrer paso a paso como si fuera un cliente, un usuario final. Al final usted está viendo el end-to-end y usted lo que se tiene que hacer es una pregunta simple. Usted va a preguntar, ¿esto realmente agrega valor o solo lo hago por costumbre, por control histórico o, en el peor de los casos, simplemente lo hago por miedo a cambiar? Esa es mi Claro. reflexión. Sí, el principio de paro, pienso y actúo. Correcto. Creo que ese es bien poderoso. Memo, su reflexión Yo en 3 aprendí. palabras. Mi reflexión hoy es que aprendí. Aprendí que los procesos son simples, flexibles, ágiles y dinámicos. Que la tecnología es un amplificador de eficiencia o de problemas. De ineficiencia. O de Y ineficiencia. que las personas son habilitadoras y que hay una cultura que define cómo vas a activar la tecnología y los procesos. Perfecto. Perditos. Yo, la verdad que, como dice Guille, también aprendí hoy bastante y principalmente entender que dentro del proceso de transformación que llevemos en cualquiera de los ámbitos, como decía Santi,
van a haber momentos de frustración. Y tal vez esa es una de las reflexiones que más me llevo, es el hecho que encontremos stoppers o encontremos frustración, no quiere decir que el proceso no sea el adecuado. Confía en el proceso. Confiar en el proceso, correcto. Hay que medirlo, ¿verdad? Hay que medirlo y entonces en el tiempo nos va a dar los resultados. Pero también nos va a dar la línea de acción para tomar acciones rápidas para poderlo readecuar y tomar decisiones para que pues, no se vaya a maximizar de alguna manera y hacia mal, ¿verdad? Por decirlo así. Ok. Santi, ¿usted quiere cerrar con algo? No, No. todo bien. Ya lo dije. reflexionó demasiado. Ya. Confía en el proceso. Confía en el proceso. Eso está bien. Sí, no, perfecto. Yo creo que fue un buen cierre para esta serie de transformación digital. Nos deja bien claro. Ese último de paro, pienso y actúo me hizo pensar en muchas cosas que hacemos todos los días y cómo podemos mejorar en esos aspectos y los procesos de nuestro trabajo diario. Y bueno, vamos a ver así rapidito si de repente tenemos ahí algún comentario sí, tenemos ahí los comentarios de Memo. Ahí, Memo dejó en el chat Gracias, algunas Gui. cosas que gracias porque un buen resumen ahí con lo que estuvimos hablando. Pues no nos queda más que despedir. Lástima que se acaba el tiempo. Todo lo bueno tiene un final y pues hoy llegamos al final de este episodio. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron. A Siempre bienvenidos. Ahí Walter Navarrete dice, después de esto va para el gimnasio. Eso. Sí, Muy bien. sí, está bien, perfecto. Bueno, pues muchas gracias. Gracias a todos los que llegaron, gracias a todos ustedes que estuvieron acá con nosotros. Ronnie, muchísimas gracias por tu compañía. Agradecemos y apreciamos mucho todos tus aportes. Nos dejaron muchos aprendizajes, muchos puntos de reflexión. Así es que, bueno, estamos cerrando. Les agradecemos mucho y pues hasta la próxima. A la próxima. Chao. Hasta luego. Chao, Henao.